Hola y bienvenidos de vuelta. Esta es nuestra entrega final de nuestra serie Guerras Mentales. Me alegra muchísimo que sigan con nosotros. Oro para que esta información les resulte útil. Estamos orando por ti y por tu familia. Sabemos que somos muchos, simplemente por el hecho de vivir en esta sociedad, quienes lidiamos con las cuestiones que hemos estado abordando. Todo, desde la industria del entretenimiento y su impacto en nosotros como cristianos, hasta las drogas y el alcohol, y por supuesto, nuestro tema de esta noche probablemente será el más delicado de todos, el cual abordaremos pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe mientras profundizamos en él. Nuestra lectura bíblica está tomada del capítulo 13 de Romanos, y comenzando en el versículo 1, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Caminemos honestamente, como de día. No en orgías y borracheras, no en libertinaje y sensualidad, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nuestra tercera y última entrega de esta serie de 3 partes se titula Contaminando la mente. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar ahora tu palabra y estos principios. Te pido, Padre Dios, que me conviertas una vez más en un simple clavo en la pared, un clavo oxidado y humilde, Señor. Y sobre ese clavo, Señor, te pido que cuelgues un retrato de Jesucristo. Que no se me vea a mí, Señor. Permítenos, en cambio, escuchar una palabra proveniente de la sala del trono de la gracia. Y que Cristo sea manifestado. Y oro de manera especial, Señor, que tu Santo Espíritu, cada vez que alguien escuche este mensaje, salga a su encuentro y lo llene, que los ángeles lo protejan y defiendan, y que los diablos y los demonios sean expulsados y arrojados fuera. Ayúdanos ahora a escuchar estas verdades. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir al libro de Apocalipsis, al segundo capítulo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente. Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Estas cosas dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni siquiera en aquellos días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí hablamos de la iglesia de Pérgamo. Juan el Revelador escribe al dictado de Jesús. Se dice que él posee la espada afilada de 2 filos, la cual es la palabra de Dios. Y quiero señalar que, al abordar diversas cuestiones, debemos guiarnos por la palabra de Dios. Y precisamente ahora que vamos a tratar el tema de Pérgamo, Cristo destaca que Él es quien posee la espada de 2 filos afilados. Él dice, conozco tus obras, Él sabe dónde habitas. Dice que Pérgamo es el lugar donde se encuentra el trono de Satanás. Y esto no es meramente una descripción geográfica, sino espiritual. Se hallaban en un sitio donde Satanás ejercía un gran poder. Algunos sostienen que este pudo haber sido el cuartel general de Satanás en el mundo en aquel entonces. No sé si yo llegaría a afirmar tal cosa, pero sí diré que él tenía una presencia allí. Y habla de Antipas, quien fue martirizado, pero permaneció fiel. Apocalipsis 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí entra esa espada afilada, porque tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y cometieran fornicación.
así también tienes tú a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y esto es algo que detesto. Quiero que entiendan bien esto. Él describe que existe una doctrina de Balaam. Hablaremos un poco más sobre Balaam del Antiguo Testamento. Pero Balaam enseñó a Balac, rey de Madián, cómo poner una piedra de tropiezo ante Israel en aquel entonces. Y él afirma que esta doctrina es sostenida por aquellos que se encuentran en Pérgamo. Así que, ahí están. Se mantienen firmes en la fe, guardan su nombre y se hallan en una posición muy elevada, en medio de una intensa guerra espiritual. Dado que este lugar se describe como aquel donde se halla el trono de Satanás, parece que, al igual que los hijos de Israel, quienes estando a punto de entrar en la tierra prometida, tropezaron a causa de un pecado sexual, este era precisamente el problema que ellos enfrentaban. Se les estaba enseñando a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 16. Esto transmite un mensaje que cada uno de nosotros necesita escuchar si estamos viviendo en pecado. Apocalipsis 2:16. Arrepiéntete. De lo contrario, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del maná escondido. Le daré también una piedra blanca, y en la piedra un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Así pues, tal como hablamos al final de nuestra primera entrega, estas son las promesas que recibes cuando cierras tus oídos para no oír hablar de sangre y cierras tus ojos para no ver el mal. Aquí hay otra recompensa. Si te arrepientes del pecado en el que vives, Dios te recompensará. De lo contrario, Él dice, vengo pronto y pelearé contra ti con la espada de mi boca. ¿Cómo? Porque todas las consecuencias que la palabra de Dios establece para quien vive en pecado, se cumplirán. Él te dará a comer del maná escondido si vences. Además, tomará una piedra blanca y escribirá tu nombre en ella. El nombre representa el carácter. La piedra simboliza una permanencia. Él te dará un nombre nuevo para siempre, un nombre que nadie conocerá salvo tú, un nuevo carácter, una nueva experiencia. Es por eso que nadie más puede conocerlo. Entonces, Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, se encontraba en el extremo norte de Asia Menor. Una de las razones por las que este pudo haber sido el trono de Satanás es que constituía un lugar extraordinario para el comercio. De hecho, quienes deseaban dirigirse a Éfeso, Filadelfia o la Odisea, debían pasar necesariamente por allí para llegar a esas otras ciudades. Así que era un lugar de comercio o un lugar donde confluían muchas ideas. La iglesia estaba allí, crecía, se fortalecía. Pero, y esta es una de las cosas que escribe Juan el Revelador, este era el lugar donde se encontraba el gran altar de Satanás, donde estaba el trono de Satanás. Se trataba de una estructura asombrosa, construida en 3 de sus lados, donde rendían culto a Zeus. Y es por esto que, a mi parecer, se dice que allí se halla el trono de Satanás, ya que Zeus era la cabeza de aquel panteón de dioses paganos que poseían los romanos. Y en la cima de todo ello se encontraba Zeus. Su trono estaba situado allí, en esa inmensa estructura construida con una gran escalera ascendente. Y lo que hacían, sepan, a Zeus se le representa a menudo como un águila y en ocasiones como un toro, era lo siguiente. Se nos cuenta que tomaban a las personas y las introducían en el interior de una efigie de toro, para sacrificarlas y quemarlas allí dentro. Las víctimas gritaban, y a medida que sus gritos resonaban y el humo brotaba hacia el exterior, daba la impresión de que el toro estuviera vivo y hablando. Algunos dicen que así es como Antipas habría sido ejecutado, cómo habría sufrido el martirio. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Voy a leerlo de nuevo. Jesús le dice a esta iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, para que comieran de lo sacrificado a los ídolos y cometieran fornicación. Volvamos al capítulo 22 del libro de Números para ahondar un poco más en la doctrina de Balaam, lo que hizo junto a Balac, cómo esto afectó a los hijos de Israel y por qué es relevante en la guerra espiritual de hoy, especialmente dado que nos encontramos en los últimos días. Números 22, versículo 1, dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó, y Balac, hijo de Zippor,
vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Y Moab sintió un gran temor ante aquel pueblo, pues era numeroso, y se angustió a causa de los hijos de Israel. Así que Balac tiene miedo. Él sabe lo que ha sucedido a otros pueblos como los egipcios y amorreos, y piensa, con razón, que él es el siguiente. Por eso, está preocupado, su pueblo también lo está. ¿No es interesante? A menudo, el pueblo de Dios teme a sus enemigos, sin darse cuenta de que, si se mantienen firmes en Dios, serán sus enemigos quienes a menudo les temerán a ellos. Está tan asustado que en el desarrollo de la historia en el capítulo 23 de Números, recurre al falso profeta Balaam. Recordarán la historia de Balaam y el asno que le habla. Pues bien, se supone que Balaam no debería hacer lo que está a punto de hacer. Aún así, igual va y se reúne con Balac. No tengo tiempo para entrar en los detalles, pero es fascinante. Al menos 3 veces, Balac apela a Balaam, ofreciéndole todo tipo de beneficios a cambio de que haga lo que él desea en contra de Israel. Pero, a medida que él se lo ofrece, tiene que rechazarlo una y otra vez. Y quiero centrarme en este pasaje. Números, capítulo 23, versículo 20. Balaam dice, «He aquí, he recibido mandato de bendecir. Él ha bendecido y no puedo revocarlo». Pues el rey quería que él maldijera a Israel. Versículo 21. «No ha visto iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor es su Dios, y el grito de un rey está entre ellos». Balaam dice, «Escucha, no puedo maldecirlo. He hablado con Dios al respecto y no hay nada que hacer». Es un falso profeta y, de algún modo, seguía conectado a Dios lo suficiente para saber que no podía hacer nada. Dice, «Dios los ha bendecido y no puedo revertirlo. Estás en apuros, Balac. ¿Y por qué no podía?» Vean cómo se describe a Israel después de 40 años de peregrinación, después de haber aprendido, tras haber experimentado el santuario día a día y anualmente, en el día de la expiación. Habían aprendido grandes lecciones espirituales. Muchos de los quejosos que querían regresar a Egipto habían muerto, y ahora había una nueva generación, una que confiaba en Dios y que había sido reeducada en las cosas de Dios. Y cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, esto sucede antes de que se cumplan los 40 años. Confiaban en Dios por lo vivido en el Mar Rojo, y por eso, en el versículo 21, se afirma, «No ha visto iniquidad en Jacob, ni ha mirado perversidad en Israel». No había quienes llevaran una vida pecaminosa, lo cual es iniquidad. No había pervertidos en Israel. Vivían tal como Dios quería. Afirma que Dios está con ellos y que el grito de un rey se oye entre ellos. Aquella fue una alusión mesiánica, indicando que tendrían un gran rey, y Jesús cumpliría esa profecía. Pero solo 2 capítulos más tarde, todo cambia. En el capítulo 25 de Números, verso 1, se lee, «Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a cometer fornicación con las hijas de Moab. Invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así se unió Israel a Baal Peor, y la ira del Señor se subió contra Israel». Al principio, contaban con el favor de Dios. Eso es precisamente lo que acabamos de leer en el capítulo 23 de Números. Vivían rectamente y servían a Dios. Pero tan solo 2 capítulos más tarde, comenzaron a cometer fornicación con las hijas de Moab. Pues ahora descubriremos qué fue lo que Balaam aconsejó hacer a Balac. Invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así se unió Israel a Baal Peor, y la ira de Dios se subió contra Israel. Números 31:16 dice así, «Mirad, estas mujeres hicieron que los hijos de Israel, siguiendo el consejo de Balaam, cometieran una transgresión contra el Señor en el incidente de Peor. Y hubo una plaga entre la congregación del Señor». Esto nos revela cuál fue el consejo de Balaam. ¿Cuál era esta doctrina de Balaam?
Era enviar mujeres para seducir a los hombres de Israel. Y así fue como ocurrió el incidente cuando se unieron a Baal Peor. Como consecuencia, Dios los castigó con una plaga. Esto se relata en Números 31, verso 16. Veamos Oseas 9, verso 10. Hallé a Israel como uvas en el desierto. Vi a vuestros padres como las primicias de la higuera en su primera cosecha. Pero ellos acudieron a Baal Peor y se consagraron a esa vergüenza. Se convirtió en una abominación, semejantes a aquello que amaron. ¿Lo captaron? Se convirtieron en una abominación, tal como aquello que amaban. Ahora bien, me equivoqué hace un momento al decir que ya habían pasado 40 años, pero fue antes de esos 40 años. Habían cruzado el Mar Rojo, habían visto al faraón y a sus ejércitos perecer en sus aguas, habían presenciado las 10 plagas y se encontraban en la frontera de la tierra prometida, en los límites de Canaán. No tenían por qué pasar por esos 40 años. Por eso es que este detalle resulta tan relevante. Estaban listos para entrar. De hecho, Oseas dijo: hallé a Israel como uvas en el desierto. Vi a sus padres como las primicias de la higuera en su temporada, en su primera cosecha. Ustedes eran especiales, como uvas silvestres en medio del desierto. Las uvas silvestres son especiales, ¿sabían? En la naturaleza, cuando encuentras uvas silvestres, has hallado alimento, comida sana y nutritiva, como los primeros higos que produce un árbol por primera vez. Pero ellos acudieron a Baal Peor y se consagraron a esa vergüenza. Se convirtieron en una abominación. El Nuevo Testamento también hace referencia a esto. En 1 Corintios 10, verso 8, dice: ni cometamos fornicación como algunos de ellos la cometieron, y cayeron en un solo día 23,000. Ahora bien, el Antiguo Testamento menciona 24,000. Aquí se dice 23,000. Al menos 23,000 debieron haber perecido. Dice: y tampoco cometamos fornicación, como algunos de ellos la cometieron. Pablo, al advertir a la iglesia en Corinto, dice: escuchen, no se dejen atrapar por el pecado sexual. El pecado sexual tiene un precio, pues una plaga lo acompaña. Así que las preguntas que abordaremos aquí, mientras tratamos este tema en la tercera entrega de Guerras Mentales, son las siguientes. ¿Cómo logró Satanás que tantos cayeran antes de llegar a la tierra prometida? Estaban justo en la frontera, antes de completar los 40 años. ¿Cómo consiguió que tantos tropezaran antes de alcanzar la tierra prometida? Y la pregunta entonces es esta: ¿está Satanás utilizando hoy las mismas tácticas contra la iglesia remanente de los últimos días? Regresemos al libro del Génesis. Vamos a hablar concretamente sobre el pecado sexual. Hablaremos sobre el ideal de Dios. Y a partir de ahí, avanzaremos. El capítulo 2, verso 21 del Génesis dice lo siguiente: y el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y éste se durmió. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. A menudo, cuando pensamos en el sexo y la intimidad, existe un tabú. No queremos hablar de ello, y nuestros hijos suelen sufrir precisamente porque no hablamos del tema. Ciertamente, no es fácil hablar de ello, pero comprendan que Dios es quien creó la intimidad y el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y el versículo 25 dice que ambos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Había una pureza en su existencia. Y hay otro aspecto de esto que quiero destacar, para que lo comprendan a medida que nos adentramos en la ciencia detrás de todo esto. Lo que la Biblia dice es que un hombre debe dejar a su padre y a su madre, unirse a su esposa y que ambos deben convertirse en una sola carne. Esto significa que ocurre algo. Cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio y lo consuman mediante el acto físico del sexo, que de hecho los une como una sola entidad.
Efesios 5, 31-32, afirma básicamente lo mismo y revela cuán sagrada considera Dios esta unión. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser una sola carne. Miren el versículo 32. Este es un gran misterio, pero yo hablo con respecto a Cristo y a la Iglesia. Este modelo que se nos presenta, el de un hombre y una mujer que se unen en matrimonio, implica que deben unirse en inocencia, como dos sábanas blancas, sin haber estado jamás con ninguna otra persona. Hablamos aquí de la primera vez, de un matrimonio contraído en la juventud, en el que se unen como sábanas blancas, se juntan y se convierten en una sola carne, unidos el uno al otro. Dice que es un misterio porque habla de Cristo y la Iglesia. Nosotros, como su Iglesia, debemos estar unidos a Cristo y convertirnos en una sola carne. Mateo 19, verso 4, lo dice de este modo. Él, respondiendo, les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Algo que atañe a la permanencia del vínculo y que constituye un problema en muchas relaciones, sobre todo matrimonios, es que en nuestra sociedad, las personas llegan al matrimonio habiendo estado antes con un gran número de parejas distintas. En vez de entrar en la unión como dos lienzos blancos que se funden en uno, son tapices, retazos y fragmentos de las personas con las que han estado antes. Desean formar una unión, pero es difícil, pues las sombras de todas esas personas siguen presentes. El diablo quiere tu mente. Eso es de lo que estamos hablando. Una de las formas de apoderarse de tu mente consiste en hacer que te unas con todo tipo de personas, de modo que fragmentos de ellas, de su carácter, de sus defectos, se te contagien. Los psicólogos dicen que, solo por estar cerca de alguien, comienzas a adoptar algunos de sus atributos. ¿Cuánto ocurre esto en la intimidad? Esas partes y fragmentos de la otra persona se te transmiten. Pues bien, lo que hace la ciencia, y quiero mostrarles esta infografía, es plantearse la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ocurre primero? Dicen que es lujuria, muestran las hormonas sexuales. Luego explican que de esas hormonas surge la lujuria y que, dado que sientes deseo sexual por esa otra persona, te sientes atraído. Luego, tocan el amor desde el estrés. Empiezas a sentir agrado por la persona, te estresas, experimentas olas de sensaciones, las mariposas en el estómago, porque los neurotransmisores de los que hablamos en el tema anterior también están presentes en el intestino, dopamina y serotonina, ¿verdad? Así que sientes mariposas en el estómago por la descarga de serotonina y adrenalina. Te estresas por la situación y extraes de ella energía, una especie de impulso vital. Es entonces cuando comienza a funcionar el cerebro primitivo, dicen los científicos. Y por supuesto, en la segunda fase llegas a lo que denominan atracción. Así que la dopamina, como comentamos en el tema previo, es el neurotransmisor que genera placer. La serotonina es la que te hace sentir satisfecho. Y la adrenalina es la que te aporta esa gran cantidad de energía, lo cual nos remite nuevamente a ese componente de estrés. Así que dicen, primero, está la lujuria y la pasión. Segundo, la atracción. Y en tercer lugar, según la ciencia, el apego. Y aquí hablan sobre el cerebro y la oxitocina, esa sustancia química que, si la adrenalina representa la respuesta de lucha o huida, esta en cambio es la que se asocia más con el abrazo y el cuidado. Así que dicen que el proceso va así. Permítanme mostrarlo de nuevo, ¿de acuerdo? Porque dicen, escuchen bien, que lo primero es la lujuria, y explican que en esta intervienen la testosterona y el estrógeno, y así es como surge la lujuria. Pero la segunda etapa, en la que suelen representar con la imagen de un imán, simboliza la atracción, y de la dopamina, la norepinefrina y la serotonina.
Y el apego surge de neurotransmisores como la oxitocina y la vasopresina. Lo que deseo plantearles es que, al observar esto, resulta evidente que el mundo ha invertido el orden correcto de las cosas. Lo primero que debería ocurrir no es la lujuria, y la forma en que se describe el apego es errónea. Puede existir cierta atracción, pero esta no debería basarse en la dopamina. Más bien, debería fundamentarse en principios. A partir de ahí, surge el apego. Se comienza a pasar tiempo con la otra persona, a conocerla, no en un sentido físico, sino espiritual y emocional. Y posteriormente se contrae matrimonio. Y ahora puedes pasar a la fase en la que entra en juego el componente de la lujuria. Sé que los límites se vuelven difusos, lo entiendo, pero el mundo quiere hacerte creer que lo primero que surge es la lujuria, y esa es la razón por la que el mundo se encuentra en tantos problemas, porque lo que Dios desea es que los dos se conviertan en una sola carne. ¿Cómo sucede eso? Eso sucede a través del apego. Muy bien. Una de las cosas que nos dice la ciencia es que la secuencia de la lujuria, la atracción y el apego, en realidad, debería desarrollarse de tal modo que la lujuria tenga lugar dentro del matrimonio. Es decir, que sea en ese contexto cuando se dé rienda suelta a esas hormonas sexuales. Sin embargo, en nuestra sociedad hemos invertido el orden de las cosas. Ahora bien, uno de los fenómenos que ocurren cuando uno atraviesa este proceso y cree estar perdidamente enamorado es que las partes específicas del cerebro de las que hemos hablado, especialmente el lóbulo frontal, demostraré que las partes del cerebro que necesitas para tomar buenas decisiones y para sentir que son correctas, se desconectan. Estas son las áreas del cerebro que el amor desactiva. Una de ellas es la amígdala, que controla el miedo. Otra es la corteza temporal media, que regula las emociones negativas, y el lóbulo frontal, que controla el juicio, también se desconecta. Entonces, ¿cómo vas a emitir un buen juicio sobre con quién casarte o con quién estar? Si lo desconectaste porque tus emociones están a flor de piel, y por supuesto, incluso el cíngulo posterior se ha desactivado, el cual controla la empatía, entonces hasta tu capacidad para buscarla se ve afectada. La corteza frontal, vital para el juicio, se desconecta cuando nos enamoramos. Las resonancias magnéticas revelan que esta desactivación se produce únicamente cuando a la persona se le muestra una fotografía del ser amado, lo que la lleva a suspender toda crítica o duda. Un profesor del University College de Londres afirma que al mirar a alguien por quien se siente pasión, ciertas áreas del cerebro se activan. Sin embargo, señala, una gran parte de este se desactiva. La pareja sentimental influye en la facultad del juicio. Por lo tanto, si el diablo desea apoderarse de tu mente, y ya hemos hablado del entretenimiento, de las drogas y del alcohol, otra vía por la que puede lograrlo es a través del amor y la lujuria. Puede desconectar el lóbulo frontal, porque es importante, porque es justo allí donde va el sello de Dios. Por eso que la Biblia dice y afirma que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y por eso es que decimos que no deberías casarte con alguien que no cree igual que tú, porque el diablo puede hacer que te enamores, anular tu lóbulo frontal y entonces terminas desviándote. Esa es la razón por la cual la mayoría de las veces que un cristiano se casa con alguien que no cree como él, termina a la deriva sin dirección. He aquí lo que dice Ellen White al respecto en Cartas a los jóvenes enamorados. Página 36. El amor es un sentimiento tan sagrado que pocos saben lo que es. El cálido resplandor del impulso, la fascinación de un joven por otro, no es amor. No merece tal nombre. El amor verdadero tiene una base intelectual, un conocimiento profundo y exhaustivo del objeto amado. ¿Lo ven? En los tiempos que corren, en esta era de Tinder, de todos esos sitios de encuentros casuales y de todo ese tipo de cosas, con la gente deslizando el dedo hacia la derecha y enviando mensajes directos, tenemos una comprensión superficial de las personas. Vemos a gente saliendo en citas con individuos que son literalmente psicóticos y desquiciados y aún así dicen, estoy enamorado de esta persona. Pero el amor verdadero tiene una base intelectual. Uno ama a alguien en función de lo que sabe sobre esa persona. Y no puedes llegar a conocer a alguien basándote únicamente en que te resulte físicamente atractivo. Pueden engañarte, pueden burlarse de ti. El diablo puede tomar el control de tu mente apelando a tu corazón. Ella sigue y dice,
Recuerda que el amor impulsivo es completamente ciego. Pronto se posará tanto en objetos indignos como en los dignos. Ordena a ese amor que se detenga y se enfríe. Permíteme decir algo. Muchos de nosotros, y si hablas con gran parte de los adultos de nuestra iglesia o incluso con los jóvenes, te relatarán historias sobre cómo, cuando eran más jóvenes, siguieron el camino equivocado porque su capacidad de razonar se había anulado y terminaron involucrándose en relaciones con personas con las que nunca debieron haberse involucrado. Recuerdo una ocasión de cuando yo era más joven. Al principio, comencé a trabajar como pastor de jóvenes. Recuerdo que una chica estaba totalmente encaprichada con un muchacho y finalmente terminó poniéndose de novia con él. Yo pensaba, mira, yo tendría cuidado, él parece un poco rudo, de esos con un aspecto algo tosco. No estoy seguro de que sea un buen tipo. Pero ella no quiso escuchar mis razonamientos. Se cerró por completo, siguió su camino y terminó desapareciendo de la iglesia. 2 o 3 años más tarde la volví a ver. Tenía un hijo. Le dije, ¿cómo estás? ¿Dónde has estado? ¿Cómo te ha ido? Ella respondió, tenía usted razón, pastor. Él era un hombre terrible. Y añadió, no sé qué fue lo que llegué a ver en él. La respuesta es, no lo viste a él, viste lo que querías ver. Tenías en mente un cuento de hadas e hiciste que él encajara en ese molde. Y muchas mujeres dicen, yo puedo arreglarlo, lo amo tanto que puedo hacerlo mejor. Y así surge el complejo de salvadora. Y, además, corres el riesgo de meterte en serios problemas en tus relaciones. Recuerda que el amor impulsivo es completamente ciego. Hoy en día vemos a personas que simplemente se acuestan con cualquiera en la calle, sin siquiera conocerse, y terminan yéndose con un pedazo de la otra persona. Hay un estudio que lo confirma. De hecho, el título de un artículo al respecto dice lo siguiente. El cerebro luce igual cuando estamos enamorados que cuando estamos bajo los efectos de la cocaína. Ya hablamos sobre la cocaína en el episodio anterior, y quiero recordarles una vez más que el azúcar hace que el cerebro se comporte de manera similar a como lo hace con la cocaína. El amor hace que el cerebro actúe como si estuviera drogado, pues las partes del cerebro necesarias para tomar buenas decisiones se desactivan. Dice Isaías 1:18, venid, razonemos juntos. La Biblia nos exhorta a ser sobrios y vigilantes, y lo hace porque, si crees estar enamorado, esa parte de tu cerebro se desconecta, lo cual te hará tomar decisiones insensatas. Aquí hay un artículo de Lucy Brown, de su investigación, donde dice, el amor es ciego. Esta frase, el amor es ciego, resulta muy acertada en el contexto del amor romántico. Una pasión intensa puede, de hecho, desactivar la vía neuronal implicada en emociones negativas como el miedo y el juicio social. También puede apagar el interruptor en las áreas cerebrales responsables del pensamiento crítico, la autoconciencia y la toma racional de decisiones, incluyendo partes de la corteza prefrontal, el lóbulo frontal, donde reside el sello de Dios. Esta neutralización puede hacernos actuar de manera un tanto irracional cuando nos encontramos inmersos en los albores de un nuevo romance. La palabra clave aquí es nuevo, un romance nuevo, porque al cabo de un tiempo, la novedad se desvanece. ¿Recuerdas esa respuesta al estrés de la que hablé? Pues bien, esta desaparece. Así que, al principio, te sientes totalmente atraído por la otra persona, estás completamente entregado a ella, la adrenalina está por las nubes, pero, pasado un tiempo, todo eso se esfuma y te quedas con la capacidad de volver a pensar con claridad. Entonces, te das la vuelta en la cama, te despiertas, miras a tu lado y te das cuenta de que estás vinculado, legal y permanentemente, a alguien que jamás mereció tu afecto. Las resonancias revelan partes del cerebro desactivadas. Investigadores como Lucy Brown introducen a personas que están locamente enamoradas en una máquina de resonancia y les piden que piensen en su ser amado. Los sujetos suelen mostrar actividad en el área tegmental ventral, donde se encuentra la flecha izquierda, la cual está asociada con la euforia y la adicción, por lo que experimentan un tipo de subidón. El sujeto también presenta actividad en la corteza prefrontal, asociada con el pensamiento y la recompensa. Aún así, en términos generales, Brown señala es que la actividad cerebral es atenuada. Descubrió que, cuando las personas están locamente enamoradas y piensan en sus seres amados, se activan muchas partes del cerebro. No obstante, un rasgo que todos los sujetos de su estudio tenían en común era la activación de parte primitiva del cerebro, situada justo por encima del tronco encefálico. El cerebro inferior se activa. Las personas que reciben una dosis de cocaína muestran actividad en la misma región.
Esta pasión es parte de uno de nuestros sistemas de recompensa más profundos e importantes. Por eso, según Brown, la sensación de estar enamorado puede ser adictiva. Muchos dicen que no se puede ser adicto al sexo, pero sí que podemos serlo con el amor. Por eso, hay quienes rompen con su pareja para buscar a alguien nuevo, porque ansían esa emoción intensa que va con cada nueva relación. Y si a esto le sumas, ni siquiera he llegado al punto de incluir la intimidad física, si le sumas eso y el efecto que tiene en el cerebro, tu cerebro se debilita. Tomas decisiones insensatas. Porque lo que pasa cuando tienes sexo con esa persona, de la cual no piensas con claridad, es que otras partes del cerebro entran en acción. La doctora Brown sostiene que el amor romántico constituye un impulso incluso más poderoso que el instinto de supervivencia o el deseo sexual. Sin embargo, señala que la prolactina, la oxitocina y la vasopresina, hormonas que a menudo asociamos exclusivamente con las mujeres, también se liberan en los hombres durante los momentos de intimidad, acompañadas de melatonina. Por consiguiente, a medida que estas sustancias se liberan, mientras se mira al rostro de la persona con la que se está, la oxitocina, en particular, actúa como una hormona de vinculación y apego. Une a las personas entre sí, de modo que, al liberarse, se genera un vínculo indisoluble con ese individuo. Por eso las escrituras dicen que los dos se vuelven una sola carne. Literal, neuroanatómica y neurofisiológicamente. Los dos se vuelven uno, porque tu mente queda ahora marcada por los feromonas de esa persona. Su aroma, su aspecto, sus gestos, cada vez que te sientes atraído por ella. Cuando te casas de la manera que Dios establece, con la primera persona con la que has estado, te unes a ella químicamente. Esto lo acentúa enormemente. Si hablas con personas que se casaron hace 100 años, una época en la que la gente contraía matrimonio siendo virgen, te dirán que ni siquiera sentían atracción sexual hacia nadie que no fuera su cónyuge, pues esa era la única persona con la que habían tenido experiencias de ese tipo. Sin embargo, dado que has liberado oxitocina, vasopresina, prolactina y dopamina con todos los distintos amantes que has tenido, tu mente se encuentra ahora vinculada a todo tipo de cosas y personas. Y si no tienes cuidado ahora, puedes volverte adicto a eso. De modo que, incluso más adelante, cuando ya hayas entregado tu vida a Cristo y supuestamente estés felizmente casado, la tentación de ser infiel será enorme debido a todo el desorden en el que solías vivir. Romanos 13, versículo 11, lo expresa de la siguiente manera. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Caminemos con dignidad como de día, no en orgías y borracheras, no en libertinaje y desenfreno, no en contiendas y envidias. Miren el versículo 14. Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. En lugar de vestirse con los fragmentos de todas las personas con las que han estado, es mejor que se vistan de Jesús. Es mejor que se lo pongan. Es mejor que miren a Cristo. Si ustedes son personas que han llevado este tipo de vida, deben ser diligentes y firmes en buscarlo y conocerlo, porque de lo contrario, estarán proveyendo para que la carne satisfaga sus deseos, y su carne es débil. Permítame mostrar cuánto ha cambiado el cuerpo. Vean este gráfico sobre el descenso de la edad de la menarquia, el momento en que las mujeres comienzan a tener su periodo menstrual en países desarrollados, desde el siglo XIX hasta aproximadamente 1990, y persiste hasta el día de hoy. Antaño, las mujeres solían experimentar la menarquia mucho más tarde, ya avanzada su adolescencia. De hecho, si miramos hacia el pasado, podemos ver que la edad de inicio llegaba a superar los 17 años. Bien, en aquellos tiempos, si vamos 100 años atrás, la gente se casaba joven al final de la adolescencia, por lo que transcurría poco tiempo entre el momento en que sus hormonas despertaban su impulso sexual y el momento en que se casaban para tener relaciones. Así que, por el lado fisiológico, las cosas encajaban, pero con el tiempo, aunque no sabemos del todo la razón de esto, sí sabemos que uno de los factores implicados tiene que ver con la grasa corporal, pues la grasa corporal libera leptina, y la leptina estimula al cerebro para que active la pubertad. Y vemos que esta comienza cada vez más pronto en las niñas. De hecho, actualmente la edad promedio de la menarquia en Estados Unidos es de 12 años.
Y para las niñas afroamericanas y otros grupos, esta edad ronda los 9 años. Aquí está el desafío. El cuerpo se encuentra ahora en un estado en el que es capaz de reproducirse y en ese mismo sentido surge el deseo de reproducirse. Y desde una perspectiva fisiológica, significa que experimentas impulsos sexuales. Pero se te dice que no te cases hasta tener 24 o 25 años. Y pueden ver que la carne supone una desventaja. Creo que está ocurriendo algo similar con los chicos, ya que ellos también están entrando en la pubertad a una edad más temprana. Así pues, todos estos factores se están conjugando para dificultar aún más las cosas a los jóvenes. Por eso resulta todavía más importante que sean cuidadosos con lo que escuchan. ¿Recuerdan que hablamos sobre los medios de comunicación y cómo nos afectan al ver y escuchar este tipo de contenidos? Citaré algo de ello más adelante. Esto los incita a ser sexualmente activos de manera más imprudente y a una edad más temprana. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Pues bien, los casos de enfermedades de transmisión sexual han alcanzado cifras récord por 5º año consecutivo. Esta es una de las cosas que está sucediendo. Como pueden ver aquí, el año 2018 marcó un récord histórico en casos de clamidia, gonorrea y sífilis. Y esta tendencia se ha mantenido. Algunos sostienen que la pandemia agravará aún más la situación. Estamos en un punto, tanto en el ámbito de la medicina y como médico, donde hemos duplicado la dosis recomendada de Rocephin, utilizado para tratar la gonorrea, ya a que actualmente existe una gran cantidad de casos de gonorrea resistente a los medicamentos, y como puede observarse, la clamidia, la gonorrea e incluso la sífilis van en aumento. La forma en que hemos abordado la sexualidad en este país resulta problemática, y aunque nadie quiera creer que la Biblia tiene razón, las estadísticas nos indican que la clamidia, la gonorrea y la sífilis están en ascenso. Pero no solo eso. Si bien estos datos tienen ya algunos años, la infección por herpes genital es común en los Estados Unidos, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades nos informan que, anualmente, 776,000 personas en los Estados Unidos contraen nuevas infecciones de herpes genital, y hasta 24,000 mujeres quedarán infértiles a causa de ello. Debido a enfermedades de transmisión sexual, 24,000 mujeres quedarán infértiles a consecuencia de ETS. Esto representa un rápido incremento. He aquí lo que dice Ellen White. Vamos nuevamente al libro Cartas para jóvenes enamorados, página 63. Un poco de tiempo dedicado a cometer locas travesuras, mis queridos jóvenes, producirá resultados que amargarán toda su vida. Tan solo una hora de imprudencia, al ceder una sola vez a la tentación, puede desviar el curso entero de su vida hacia la dirección equivocada. Y no estoy hablando solo de embarazos fuera del matrimonio o de embarazos precoces, pero, evidentemente, esa es una de las consecuencias que pueden ocurrir. Estamos en un país donde es necesario contar con todos los recursos que se usan para tratar de prevenir el embarazo y las enfermedades. Hablamos mucho de todo ese esfuerzo, pero si el ser humano siguiera el plan de Dios, nada de ello sería necesario. Y yo, como médico, sé que si hay personas que deciden tener este tipo de relaciones, existen formas de hacerlo de modo que protejan su vida. No estoy en contra de eso. Sin embargo, como cristianos, debemos comprender que tenemos un llamado superior. Y el propio Hollywood ha estado impulsando esto. Si observas el mundo de las comedias románticas, películas como La Propuesta, Cómo perder a un hombre en 10 días, entre otras, leía un artículo sobre estos filmes y sobre la industria del género. Y lo que señalaban es que, en estas películas, el 99% de las veces, la historia termina antes de que los protagonistas se casen, o justo en el momento en que lo hacen. Ninguna muestra el amor y la felicidad después del matrimonio. Todo gira en torno a la emoción, la adrenalina, ese estrés que te hace desear formar parte de la cacería, y no del producto a largo plazo que el amor verdadero produce. Sobre las películas, aquí hay datos adicionales provenientes de los medios audiovisuales. Las películas tienen una probabilidad del 87% de presentar material de índole sexual. El adolescente estadounidense promedio verá cerca de 14,000 referencias sexuales cada año. 64% de los programas incluyen contenido sexual, y solo cerca del 15% mencionan la abstinencia, el uso de protección o cualquier tipo de consecuencias. Este es un estudio de la Asociación para la Ciencia Psicológica. Solo les mostraré y les leeré el título del estudio. Dice, la exposición a contenido sexual en películas populares predice el comportamiento sexual durante la adolescencia.
Esto lo mencionamos cuando hablábamos sobre los medios de comunicación, y está presente en todos los grupos de edad. Les mostraré un gráfico de uno de estos estudios que abarca todos los grupos de edad. Los adolescentes que ven la mayor cantidad de contenido sexual en la televisión tienen doble riesgo de iniciar relaciones sexuales el año siguiente, comparados con aquellos que ven menor cantidad. No se trata de quienes no ven nada en absoluto, sino simplemente de quienes ven menos frente a quienes ven más. Pueden ver que hay una diferencia significativa. El enemigo sabe muy bien lo que hace. Su objetivo son las mentes y los corazones de nuestros hijos. Si logra que cometan algunos de estos errores en su adolescencia, no solo pueden alterar el rumbo de sus vidas, sino que también pueden generarles defectos y debilidades de carácter que los hagan propensos a caer en estos pecados por el resto de sus días. En la página 458 de Patriarcas y Profetas dice lo siguiente: Satanás conoce muy bien el material con el que tiene que tratar en el corazón humano. Lo conoce, pues ha estudiado con intensidad diabólica durante miles de años los puntos más vulnerables de cada carácter, y a través de generaciones sucesivas, ha trabajado para derribar a los hombres más fuertes, príncipes en Israel, mediante las mismas tentaciones que resultaron tan exitosas en Baal Peor. ¿Están captando esto, iglesia? ¿Quiénes son los hombres más fuertes? Sansón, príncipes en Israel, David. Él logró hacerlos caer. Y si bien David al menos se recuperó, hubo muchos después de él, muchos de los reyes de Israel y de Judá, que cayeron en el pecado sexual, incluido Salomón, quien tuvo todas esas esposas y concubinas y permitió que las costumbres paganas y las prácticas ocultistas de los pueblos circundantes a Israel se infiltraran, lo cual, en última instancia, fracturó y destruyó a la nación de Israel. El pecado sexual fue lo que provocó esto. Patriarcas y Profetas, PAGMI 458. A lo largo de todas las edades, se hayan esparcido los naufragios de caracteres que han quedado varados en las rocas de la complacencia sensual. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, cuando el pueblo de Dios se sitúe en las fronteras de la Canaán celestial, Satanás redoblará sus esfuerzos, tal como lo hizo en el pasado, para impedirles entrar en esa buena tierra. Él tiende sus lazos para cada alma. También dice que, tal como intentó obstaculizarlos en Baal Peor antes de los 40 años de peregrinación, Él intentará hacer lo mismo con nosotros en los últimos días. El pecado sexual es uno de los medios por los cuales intentará atar al remanente. Continúa diciendo que, mediante las amistades mundanas, los encantos de la belleza, la búsqueda de placer, la algarabía, los festines o la copa de vino, Él tienta a la violación del séptimo mandamiento. La complacencia sensual debilita la mente y degrada el alma. Las facultades morales e intelectuales quedan adormecidas y paralizadas por la gratificación de las propensiones animales. Y resulta imposible para el esclavo de la pasión comprender la sagrada obligación de la ley de Dios, apreciar la expiación o otorgar el valor debido al alma. Ella dice algo profundo aquí, iglesia. Si te conviertes en esclavo de la pasión, y esto incluye la pornografía de la que hablamos antes. Esto se aplica si te entregas a relaciones sexuales promiscuas o a cualquier otra cosa que te tenga atado. Ella dice, una vez que eres esclavo de la pasión, no puedes percibir la sagrada obligación de la ley. No valorarás la expiación y no otorgarás el valor justo al alma. En otras palabras, a la tuya propia. No comprenderás cuánto vales. Si no comprendes la expiación, no puedes apreciar tu valor, porque Jesús lo pagó todo. Tú eres preciosa. Y es por eso que no te vendes ni te entregas a cualquiera. Es por eso que sigues el plan de Dios, porque has sido comprado por un precio. Ya no te perteneces a ti mismo. Tu cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Y cuando atas el cuerpo en el pecado sexual, tal como te hemos mostrado, atas también la mente. Y de repente, pierdes tu capacidad para discernir las cosas espirituales, para mantener activos los poderes de razonamiento del lóbulo frontal. Pierdes la guerra por tu mente. Esto es lo que ella dice. La bondad, la pureza y la verdad, la reverencia hacia Dios y el amor por las cosas sagradas, todas aquellas santas afecciones y nobles anhelos que vinculan a los hombres con el mundo celestial, son consumidos en los fuegos de la lujuria.
El alma se convierte en un desierto ennegrecido y desolado, morada de espíritus malignos y jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Los seres formados a imagen de Dios son arrastrados hasta equipararse con las bestias. Se vuelven moralmente insensibles y comienzan a olvidar las cosas de Dios. Y tal como abordamos en la segunda entrega, en la que hablamos sobre la adicción, el enemigo toma el control y los demonios pueden apoderarse de ellos. Es crucial, Iglesia, que en relación con este tema, mantengamos conversaciones con nuestros jóvenes y hablemos sobre lo que Dios exige. Sin embargo, no basta con hablar simplemente de Dios. Debemos empoderarlos para que sean capaces de cumplir con lo que Él requiere. Debemos involucrar a nuestros jóvenes en un diálogo significativo. No solo decirles, no hagan esto, sino un diálogo significativo. Decirles que Dios creó la sexualidad y si viven conforme a su plan, serán más felices que la gente del mundo. Pueden ver su infelicidad. Observen cómo van de una pareja a otra, adictas a todo tipo de sustancias. Sigan el plan de Dios. Debemos mostrarles a nuestros jóvenes un camino mejor. Y nosotros como adultos, algunos de nosotros, todavía enfrentamos luchas que debemos superar. Para lograrlo, debemos acudir a Cristo. He aquí lo que dice Ellen White en El Hogar Cristiano, página 327. Una historia que se repetirá hacia el fin de la historia de la tierra. Satanás obrará con todo su poder, de la misma manera y con las mismas tentaciones con las que tentó al antiguo Israel justo antes de su entrada en la tierra prometida. Tenderá lazos a aquellos que profesan guardar los mandamientos de Dios y que se encuentran casi en las fronteras de la Canaán celestial. Empleará sus poderes al máximo para atrapar almas y para atacar al pueblo que profesa ser de Dios en sus puntos más débiles, aquellos que no han sometido las pasiones inferiores a las facultades superiores de su ser, aquellos que han permitido que sus mentes discurran por un cauce de complacencia carnal, entregándose a las pasiones más viles. Satanás está decidido a destruirlos con sus tentaciones, a contaminar sus almas con la lascivia. Es por eso que esta última parte de nuestra serie de 3 entregas se titula Contaminando la mente. Porque Satanás quiere contaminar tu mente, quiere ensuciarla. Dios quiere que tengas una mente pura. Él desea la pureza para ti. Satanás quiere contaminar eso. Y es crucial, jóvenes, que no ensucien esa mente. No la ensucien. Manténganla limpia, tal como Dios quiere. De hecho, tendrán una vida más plena y gratificante en esta tierra, y por supuesto, en la vida eterna, si siguen el plan de Dios. Y aquí estamos de nuevo, en la tierra prometida. Una vez más, nos encontramos en la tierra prometida. Jesús está próximo a venir en las nubes de gloria, y todo cuanto ha acontecido en esta tierra pronto llegará a su fin. No permitan que el pecado sexual los deje fuera de la tierra prometida, el Canaán celestial, tal como el pecado sexual impidió a tantos entrar en la tierra prometida del Canaán terrenal. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios no les pide nada irrazonable, seguir su plan, esperar hasta casarse. Y si han cometido errores, no es irrazonable que decidan reiniciar y arrepentirse, pues el justo cae 7 veces y las 7 veces se levanta. Comienza de nuevo. Conviértete en una versión espiritual. Sé lavado en la sangre del Cordero y di, voy a vivir para Dios a pesar de mis fracasos pasados. El espíritu de profecía afirma esto en la carta 9 de 1899, de la obra Este día con Dios, página 32. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48.
Dios exige perfección moral en todos aquellos a quienes se les ha dado luz y oportunidades. Como mayordomos de Dios, deben aspirar a la perfección y nunca, jamás, rebajar la norma de justicia para acomodarse a las tendencias hacia el mal, tanto las heredadas como las cultivadas. Cristo asumió nuestra naturaleza humana y vivió nuestra vida para mostrarnos que podemos ser como Él. Al participar de la naturaleza divina, podemos ser santos, tal como Cristo fue santo en su naturaleza humana. Así es, ustedes están llamados a ser santos, apartados, distintos a los demás. Quiero concluir con esto. Para aquellos que duden de poder vivir la vida a la que Dios los ha llamado, o de que Dios pueda perdonar sus pecados pasados, permítanme decirles algo. Sé que al mirar atrás en sus vidas, ven todo el desastre que causaron, ven toda la suciedad de sus acciones. Y Satanás, el acusador, quiere recordarles constantemente cuánto tiempo permanecieron en ese caos y cuán lejos se alejaron de Dios. Sé que eso es lo que Satanás intenta hacerles. Pero yo les digo, iglesia, sigan a Dios. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿acaso no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Permítanme decirles algo. Si ustedes son como yo, al escuchar la lectura de esos dos versículos que acabo de leer, pensarán, Señor, ¿cómo es posible que yo me salve si todas estas personas no heredarán el reino de Dios? Señor, te he fallado, tal como describen estos pasajes. Pero hay otro versículo, iglesia, uno de los versos más importantes que Pablo escribió. Primera de Corintios 6:11 lo expresa de esta manera. Y esto eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Lo captaron? No tienen que seguir siendo quienes eran. Pablo dice, esto eran algunos de ustedes. Algunos de ustedes eran fornicarios, algunos eran borrachos, algunos eran difamadores, ladrones, avaros, estafadores. Algunos de ustedes estaban en pecado, vivían en pecado, amaban el pecado. Bueno, Pablo dice que no es así como tienen que permanecer, como algunos de ustedes eran. Iglesia, si claman a Cristo Jesús, si claman por su sangre y son llenos del Espíritu Santo, pueden decir, como dice Pablo, que han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén.